División Dialógica de la Literatura en el programa de estudios universitarios. Vamos a estar analizando un poco el texto de Los Pasos de López. Me parece, a mi humilde opinión, que mucho se ha comentado ya sobre este texto, que tiene que ver sobre todo con las condiciones de una partitura histórica, sobre todo que es una sátira que se realiza sobre las condiciones de las formaciones de la independencia. Hay que comprender una cosa muy concreta, ¿no? muy específica. ¿Por qué idolatramos a cierto tipo de héroes, sobre todo cuando se habla de la creación de una nueva nación? Nosotros vemos, por ejemplo, en los análisis históricos, en los libros de texto de la SEP, por ejemplo, que se habla de un Miguel Hidalgo, que se habla, por ejemplo, de los padres de la patria, y se les ve como personas prácticamente con valoraciones éticas que superan la condición del común humano, ¿no? Es decir, es como si el propio humano, el ser humano, el común y corriente, no tuviera estas posibilidades de comprensión sobre su realidad, y solamente las grandes personalidades, como diría de alguna manera Hegel, es ahí la razón la que ha entrado precisamente y que permite que estas grandes personalidades puedan llevar a cabo los designios propios de la misma consideración racional, ¿no? Es decir, liberar a un pueblo, entre otro tipo de circunstancias. La realidad es otra. Debemos de entender que ellos mismos son seres humanos. Una de las condiciones, o de lo que se ha hablado mucho, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, es de la posibilidad de que en realidad solamente estuviera en contra de los designios de la misma iglesia, que habían permitido a cierto tipo de grupos clericales la obtención de más territorio, de creaciones de nuevas iglesias, entre otro tipo de circunstancias que derivaban evidentemente en posicionamientos económicos, ¿no? Algunos mencionan que precisamente ese fue el verdadero móvil de Miguel Hidalgo. No lo vamos a discutir en este momento, no es exactamente la situación, sino más bien observar cómo de alguna manera Ibargüengoitia está realizando un análisis profundo sobre la formación del mexicano. Hay un bellísimo escrito, bueno, no es un bellísimo escrito, hay un escrito muy interesante que se llama, ¿no?, el psicoanálisis de la cultura del mexicano. No recuerdo en este momento el autor, ahorita lo voy a checar. No es Ramos, ¿verdad? No, Samuel Ramos. ¿Samuel Ramos? Me parece que sí, en este momento vamos a checar, sí, ¿verdad? Samuel Ramos, en efecto, sí es de Samuel Ramos, sí, es de Samuel Ramos, este psicoanálisis del mexicano, en el cual de alguna forma nos está manejando. Recuerdo haberlo leído sobre todo en la clase de filosofía en México con el maestro Isaac, a quien le mando un saludo. Precisamente esta noción de observar al mexicano siempre dentro de la condición de la derrota, de la condición de el que fue de alguna manera avasallado, de la persona que fue de cierta manera conquistado, ¿no? Y cómo se crea precisamente a partir del mestizaje y de la indicación inmediata de la cultura del criollo, toda esta consideración del mexicano que se comienza a volver un poco más pícaro, por no decir otra palabra, por no utilizar un lenguaje un poco más soez. El problema es que tenemos que observar claramente que no solamente esto se da, vaya, en México, ¿no? O sea, la realidad es que si analizamos concretamente la condición cultural de cada uno de los países, vamos a encontrar que cada uno de ellos siempre va a estar reflejando posicionamientos pícaros dentro de sus propias formaciones. ¿Qué pueblo verdaderamente se podría jactar de tener una ética o una moral que lo haya conllevado precisamente a las mejores condiciones del ser humano? Bueno, en el siglo XIX se hablaba precisamente de que muy probablemente fuera esto Prusia. Schopenhauer hizo un análisis sobre este tipo de condiciones en las cuales estaba realizando el pensamiento que descifraba de alguna forma al verdadero alemán y mostraba que no era, como se había mencionado hasta ese momento, la cumbre del pensamiento. Nuevamente tengo que repetir, de Ibargüengoitia fue una delicia verdaderamente leer el texto, es una sátira verdaderamente increíble, también me di a la tarea de observar algunos análisis que se han realizado sobre la obra. Casi todos ellos han llevado siempre la condición del pensamiento sobre la sátira, sobre la burla, sobre el posicionamiento histórico, pero regreso mucho a este pensamiento. Hay que ir más allá de eso, porque es muy probable que precisamente dentro de las mismas condiciones del pensamiento del mexicano observemos que a partir de la burla nos está descifrando algo. Como bien diría el maestro Fernández,
de alguna forma tenemos que desmitologizar el mito mismo del mexicano. ¿Cuál es el mito del mexicano? Podemos observar mucho la condición, ¿no? De que el mexicano es bravucón, se ríe de la muerte, le gustan las bromas, es pachanguero, fiestero, todo ese tipo de situaciones. Pero ¿qué está escondiendo ahí? De alguna forma observamos que el mexicano, y por supuesto no es en contra de otras condiciones de países, de otras condiciones culturales, pero el mexicano se remite a mostrar lo humanamente humano, si es que es posible o se me permite el término, porque recordemos que lo humano no solamente se queda en las mejores condiciones. Cuando hablamos siempre de humanismo estamos pensando precisamente en la conformación de un ser que se encuentra dentro de direccionamientos ético-morales que lo va a llevar precisamente a una superación. Pero lo humano también significa propiamente esas condiciones del sufrimiento, esas condiciones del dolor, esas condiciones que tienen que ver con la picardía, en este sentido, lo malo del ser humano, que podríamos implicar, por ejemplo, en la corrupción, ¿no? Cuando pensamos que un ser humano está actuando de manera completamente distinta a su humanidad a partir de estas consideraciones, es porque no hemos observado de manera categórica al ser humano. Estamos pensando linealmente. Y el texto nos va a reflejar precisamente esa condición. Uno de los personajes, muy buenos días, uno de los personajes que podemos encontrar se da en la figura de don Diego Aquino, que precisamente trata de realizar una independencia sin balazos, simplemente firmando un decreto, ¿no? Y de repente pensaban todos que el rey iba a decir, bueno, perfecto, ya se quieren independizar, que hagan lo que quieran, que los españoles iban a decir, bueno, acá están nuestras tierras, se las cedemos y nosotros regresamos a Castilla o algo por el estilo, ¿no? La cosa nunca se va a manejar sobre esas condiciones, esa es la realidad. Todo movimiento independentista, revolucionario, todo movimiento que trate de tratar de volcar, erradicar las condiciones hegemónicas del poder, siempre tiene que conllevar las condiciones de las pérdidas de vida. Tiene que llevar precisamente la sangre como una bandera en la cual se va a enarbolar la función de la realidad histórica del ser humano. En pocas palabras, lo que quiero decir es que se juega esa doble condición. Por un lado está don Diego, que trata de hacer todas estas condiciones muy bonitas, casi como que en una fiesta. Vamos a ver un poco de vino y después de ello vamos precisamente a charlar, a pasar un buen rato y a construir el nuevo país, ¿no? Incluso don Diego tenía la idea de que trajeran al mismo rey de España a México a que se pusiera a reinar ahí, ¿no? O sea, imagínense la forma del pensamiento que nos está reflejando de alguna forma Ibargüengoitia. Nos está diciendo, los criollos no estaban buscando la independencia de México. Estaban buscando propiamente acceder a las condiciones del poder que estaban determinadas únicamente para los españoles peninsulares, mientras que ellos estaban relegados como una segunda clase. Por supuesto tenemos ahí también la situación de una tercera clase que tiene que ver sobre todo con los, digamos ya los mestizos, con los indios. No me gusta la palabra, pero tendré que utilizarla en este momento por no tener una mejor. Yo preferiría a lo mejor decir autóctonos o incluso aborígenes, pero la palabra por supuesto que puede resultar un poco difícil de comprensión, recordando que aborigen significa precisamente la gente de ahí, ¿no? Pero quienes eran, ¿no? También tendríamos que entrar en ese sentido. Regresando al tema que nos acontece en este momento, volvemos a la misma forma de pensamiento, ¿no? Por otro lado tenemos a Periñón, el cual, a pesar de ser un cura, a pesar de estar con todas estas condiciones que tendrían que ser más propias de una persona del clero, estaba dispuesto precisamente a sacrificar personas y sangre por lograr esa independencia. Hay una forma entonces que se está jugando aquí, dentro de las condiciones del idealismo y dentro de las condiciones de la pragmaticidad, ¿no? Todo movimiento de independencia nuevamente tiene que ser también pragmático, pero no solamente se puede llevar a eso, no solamente se trata de tomar las armas y salir contra los gobernantes, porque en ese sentido se pierden muchas condiciones. Evidentemente, como la mayoría de las sesiones que me ha tocado estar al frente, vamos a realizar algunas lecturas del mismo texto, las cuales nos va a servir precisamente para tener una especie de
de comprensión sobre lo que se había dicho. No sé si alguno de los presentes ya haya leído el texto, y si no es así, los invito verdaderamente. Es que está buenísimo, unas carcajadas que de repente nos avienta, pero en esas carcajadas también se nos va la vida. O sea, nos reímos y nos ponemos a pensar lo que habíamos pensado. Entonces la risa es lo único que de alguna forma nos queda. El texto comienza, por ejemplo, en esta edición, que se encuentra muy sencillamente en internet. Inmediatamente nada más la podemos buscar en Google, Los Pasos de López y Ibargüengoitia, PDF, y nos aparece en el primer enlace. Es pequeño el libro, ¿no? Sí, de hecho en PDF son 64 páginas, 65 páginas en efecto, y en el texto me parece que son 128, si no mal recuerdo. 200. ¿Cuántas? 200. 200 páginas, sí, es bastante pequeño de realidad. 208. 208. Comienza en esta edición preguntando: ¿quién es López? Como era pobre, varios de sus compañeros y algunas personas que lo apreciaban juntaron dinero y se lo dieron para que pagara el pasaje y se mantuviera en España mientras empezaba a correr la beca. ¿Quién es López? El tiempo pasó y compañeros suyos bastante brutos llegaron a obispos y directores de seminario, mientras Periñón, López, seguía en el curato de ajetreo. ¿Quién es López? De regreso al pueblo, se dedicaba de lleno a las manías que lo obsesionaron en la edad madura: criar gusanos de seda, cultivar vides y la que había de volverlo famoso y costarle la vida, que fue la de hacer la revolución. ¿Quién es López? No llevaba sombrero y tenía la calva requemada por el sol. Se sabía que era padre por el alzacuello, pero en vez de sotana llevaba pantalones y botas con espuelas. Cabalgaba dejando colgar el brazo izquierdo, en cuya mano llevaba siempre la vara que usaba para espantar perros. ¿Quién es López? Periñón conocía el camino del callejón del Coyote, mucho mejor que Alarbiles, y llegamos en poco tiempo a la casa de la tía Mela. Tal como había ocurrido en mi primera visita, la puerta estaba cerrada y se oían murmullos adentro. Periñón dio como siempre los 4 golpes pausados, y como la primera vez, la voz cascada advirtió: aquí no hay nadie. Ya todas las muchachas se fueron. Entonces Periñón anunció: es López. Inmediatamente se descorrieron cerrojos, se abrió la puerta, salieron a la calle media docena de putas, se hincaron en el empedrado y besaron la mano de López. De alguna forma, acá ya nos está diciendo toda la psicología que entabla precisamente el personaje, ¿no? Es decir, no es un ser tan típico, no es precisamente la forma cuadrada en la que visualizamos a lo mejor a Miguel Hidalgo y Costilla, de que es este cura que se encontraba pensando precisamente las condiciones de sublevación del pueblo indígena y que trataba de liberarlos para darles una mejor situación. Eso es una grandísima mentira histórica, lo sabemos de antemano, pero acá nos está mostrando verdaderamente un ser humano, nos está mostrando a un tipo que, a pesar de ser cura, precisamente rompía con esas condiciones, y al romper con esas condiciones lo volvía humano. Nuevamente hay que recordar, por ejemplo, cuando menciona Michel Foucault, que la palabra contiene precisamente la condición de poder porque nos hace hablar. Entonces, por ejemplo, los curas evidentemente tenían en su poder a las personas porque los hacían hablar, por medio precisamente de lo que conocemos en la actualidad como la confesión, ¿no? Entonces ejercía su poder contra el otro. Pero de alguna forma también los padres parecía que tenían que ungirse con una condición de superación de toda la condición humana, ¿no? Eran seres extraterrenales. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido, por ejemplo, que cuando se sabe, por ejemplo, de delitos cometidos por los curas, pederastía, robos, etcétera, la gente, muchas veces, sobre todo la gente del pueblo, comienza a decir: no lo creo. El padre sería incapaz de hacer eso, porque se ve al padre o la figura precisamente del cura, se le ve en todo momento como una condición sumamente elevada, que es incapaz de conllevar esas condiciones sumamente humanas, se encuentra arriba de los seres humanos. Por eso precisamente tiene la condición del poder, que le ha sido precisamente determinado y ungido por Dios. La realidad nos muestra otra cosa, ¿no? El ser humano, precisamente dentro de sus pasionalidades, dentro de sus deseos, dentro de sus condiciones que le son propias, está en todo momento precisamente en una lucha entre si seguir sus convicciones, sus ideales, o si sobreseguir precisamente estas pasiones, estas condiciones puramente humanas. La respuesta aquí nos la da de alguna forma Ibargüengoitia, mostrándonos a López, es decir, a Periñón, mostrándonos eso. Es un ser que puede estar en las condiciones de lo mejor que se puede buscar, no por el hecho, cuidado, no por el hecho de que sea un monje, o mejor dicho, un cura, un presbítero,
No por este hecho es que es mejor ser humano, sino por el hecho de que ha sido humano, de que ha sido ladrón, de que no regresó el dinero que se le prestó precisamente para pagarse el viaje a Europa, incluso cuando se lo pidieron. En alguna parte del texto vamos a encontrar precisamente que nos menciona eso, ¿no? De que tuvo muchos problemas con la gente de por ahí. Por ejemplo, acá lo menciona, ¿no? El tiempo pasó y compañeros suyos bastante brutos llegaron a obispos y directores de seminario, mientras Periñón seguía en el curato de ajetreo. Era precisamente por toda esta condición de que le tenían ya mala tirria, ¿no? El obispo le había prestado un dinero, Periñón jamás se lo quiso regresar, y entonces comenzó precisamente con esta situación de negarle el acceso a otras posibilidades de crecimiento dentro de la misma iglesia, como castigo por no haber entregado regresado el dinero que se le había prestado. Pero observemos también en el mismo texto como el mismo Periñón menciona, pero tiene sus ventajas. A final de cuentas, el obispo nunca se viene a parar por acá. Lo que significa que tiene todas las condiciones y las posibilidades de crear una vida, de alguna forma, desde la condición de la libertad. Nuevamente, como he sostenido en muchos espacios, la libertad, a mi entender, solamente puede ser determinada por las condiciones de la responsabilidad que ejercemos ante nuestros actos y posterior a nuestros actos. La verdadera libertad debe de ejercerse de esa manera, entonces, como una interpretación de nuestra realidad conforme a nuestras acciones, pero siempre volviéndonos responsables de aquellos, incluso en el momento en el que estos se vuelven contra nosotros. Porque si nosotros comenzamos a culpar a los otros, en algún momento incluso se ha llegado a culpar al mismo Dios de nuestras situaciones, uno comienza verdaderamente a desfasarse como ser humano. Comienza a tratar de entrar en un mundo real en el que supongamos que fuerzas suprahumanas pueden precisamente condicionarnos. Y regresaríamos, por ejemplo, a algunas condiciones como la que tenían los griegos, ¿no? De pensar que existía ya un hado, de pensar que existía un destino ya determinado, concreto, el cual jamás iba a poder ser, digamos, cambiado. La situación es esta: el ser humano precisamente, al no tener un telos, al no tener un fin, siempre va a estar buscando precisamente, o mejor dicho, siempre va a ser la condición de posibilidad sobre su libertad y sobre sus actos. Aquí Periñón se vuelve tan, pero tan concreto, tan libre en el momento de responsabilizarse de sus actos, que incluso suele ser lo que se diría en nuestras épocas, cínico, ¿no? Por supuesto, no importa si me quedo en ajetreo, total, el obispo ni viene, cosa que le permitía entonces, por ejemplo, conocer lugares donde, por ejemplo, como Carlos menciona, pues estaban las putas y que cuando salían, pues le besaban la mano a López. Esta doble condición precisamente me pareció también sumamente importante en el texto, que se está manejando con lo que podríamos llamar de alguna forma la interpretación la interpretación del doble. En este caso, como se había manejado, en alguna ocasión también yo lo había comentado sobre la lectura de Edgar Allan Poe y de, si no me recuerdo, de Hoffman, del Doppelganger, precisamente, en la cual precisamente todos nosotros como seres humanos tenemos una doble vida. La primera, la que observamos ante la sociedad, como estudiante, como maestro, como, no sé, como persona casada, como amigo, como novio, etcétera, etcétera. Pero otra es muy diferente precisamente la que tenemos para nuestros adentros. Este tipo de condiciones nos lleva a pensar entonces que en cada momento tenemos que permitir al otro precisamente manifestarse en su doble condición. Es la única forma en la que podemos acceder entonces, no al conocimiento del otro, sino verdaderamente a una formación de libertad que se ejerce por medio del otro. Parece un poco raro, un poco extraño, por supuesto, pero pensémoslo de esta manera. Nosotros en este momento, en el programa de estudios universitarios, en punto de las 10:51 del 29 de septiembre de 2017, nos encontramos dialogando sobre este texto de Ibargüengoitia. ¿Qué estaríamos haciendo de no ser que estuviéramos acá? Si estuviéramos en nuestras casas o en un trabajo o algo por el estilo. Si estuviéramos en el trabajo, seguramente estaríamos viendo, a lo mejor muchos dando clases, otros a lo mejor ayudando en situaciones escolares, otros a lo mejor con otras personas, ¿no? Pero si estuviéramos en nuestras casas, ¿cómo estaríamos? ¿Estaríamos igual de vestidos como estamos ahora? Pijama. En pijama, ¿no? A lo mejor, en calzoncillos, qué sé yo, ¿no? Observemos precisamente cómo tenemos un espacio de interioridad dentro de nuestro hogar que nos permite precisamente liberarnos de alguna forma de las condiciones que nos han determinado por la condición social. Se nos exige que salgamos a la calle, se nos exige todavía más fuerte que vistamos de alguna manera
en cierto tipo de trabajos, en cierto tipo de lugares. Para entrar a lo mejor a un restaurante se nos pide que tengamos que llevar la corbata o que tengamos que ir precisamente a que tienen que ver con la religión. No sé por qué. No es tan importante, quién sabe por qué. Pero bueno, que tiene que ver, por ejemplo, con los... Memoria selectiva se llama. Memoria selectiva, exactamente. Exactamente, ya se me pusieron rojo, porque sí es verdad, tengo una memoria selectiva. Pero bueno, que tiene que ver con todos esto, ¿no? Que son los... ¿cómo se le llama? Cuando son los niños nacen, se les pone agua. Rituales. Todos estos rituales que tienen que ver con el catolicismo. Sacramentos. Los sacramentos, ¿no? En este caso, Periñón cumple con todos ellos de manera concreta y específica, no tiene ningún problema con hacerlo. Pero cuando se convierte en López, es precisamente cuando se humaniza. Porque puede encontrar precisamente convertido en López el relajo con los que se va a tomar, el hecho de ir con putas, todo ese tipo de situación. Pero vaya, no es solamente el hecho de echar relajo, sino convivir precisamente con aquellos que de alguna manera están sufriendo. Como padre no tiene esa oportunidad porque no la puede ejercer, pero como ser humano puede acercarse a esas personas. Nunca sabremos en este caso si, por ejemplo, a lo mejor salvó a alguna de ellas. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos tuvo contacto con ellas, que se acercó a ellas. Y eso ya está manifestando una humanidad muchísimo más fuerte que la de una persona a lo mejor que se encontraría desde su púlpito simplemente diciendo, bueno, te otorgo el perdón, pero no te me acerques. Y ahí es cuando se da la humanidad, en el momento en el que permitimos entonces comprender el dolor del otro. Continuando con el texto, me permití por supuesto escribir como siempre una pequeña pensamiento a partir de ello, que en este momento les voy a compartir. También se va a subir, me parece que en la revista del programa de estudios universitarios. Y en un momento, es que lo tenía abierto, pero moví por acá mi USB. Y entonces se abrió. Hasta el momento, ¿hay algún comentario, alguna participación, alguna pregunta? En el inicio del libro, no sé, sí terminó, él estaba trabajando como cura en el pueblo, pero sí terminó o sea, fue realmente alguien que terminó ¿cómo le llaman? El seminario para ser cura, ¿no? Sí. Sí, me imagino que sí, porque evidentemente es reconocido sobre todo, por ejemplo, por el obispo y es reconocido por otros curas. Entonces es evidente que sí lo terminó. Parece ser que los estudios que iba a realizar en Europa... Allá no hizo nada. No, allá no hizo nada, allá se fue a echar pachanga, ¿eh? De hecho, vamos a ver esta parte, qué bueno que lo recuerdo porque lo vamos a... voy a leer el inicio. Hablan del personaje, ¿verdad? Ajá. No de Hidalgo. No, del personaje. Hidalgo pues igual podría ser un poquito más loquillo, como dicen, ¿no? En la actualidad los muchachos. Comienzo con la lectura, dice: Periñón contaba que de joven había pasado una temporada en Europa y aludía con tanta frecuencia a su viaje que sus amigos llegamos a conocer de memoria los episodios más notables, como el de la vaca que lo cornó en Pamplona, la trucha deliciosa que comió a orillas del Ebro, la muchacha que conoció en Cádiz, llamada Paquita, etc. El viaje había comenzado bajo buenos auspicios. Cuando estaba en el seminario de Huecámara, Periñón, que era alumno excelente, ganó una beca para estudiar en Salamanca. Como era pobre, varios de sus compañeros y algunas personas que le ofrecieron juntaron dinero y se lo dieron para que pagara el pasaje y se mantuviera en España mientras empezaba a correr la beca. Periñón decía que en el barco conoció a unos hombres de Nueva Granada y que durante una calma chicha pasó 7 días con sus noches jugando con ellos a la baraja. Al final de este tiempo había ganado una suma considerable. Comprendió que las circunstancias habían cambiado y le pareció que ir a meterse en una universidad era perder el tiempo. Ni siquiera se presentó. Durante meses estuvo viajando, visitando lugares notables y viviendo como rico. Cito: hasta que se me acabó el último real, decía. Después pasó hambres. Cuando yo le preguntaba cómo le había hecho para regresar a América, nomás movía la cabeza, como quien quiere borrar un recuerdo amargo. Bástete saber que llegué a Veracruz con la sotana muy revolcada, agregado.
De allí el relato brincaba y la siguiente imagen era Periñón en Huetámago, aguantando las reclamaciones de los que lo habían patrocinado. Querían que les devolviera el dinero que le habían dado, cosa que Periñón nunca hizo. La sombra del viaje oscureció su carrera eclesiástica, que había comenzado tan bien. Cuando alguna oportunidad se le presentaba, un puesto de secretario en la mitra, una cátedra, una parroquia importante, no faltaba quien se le echara a perder, recordando que era jugador, que empezaba una cosa y terminaba haciendo otra, que no pagaba deudas, etc. El tiempo pasó y compañeros suyos, bastante brutos, llegaron a obispos o directores de seminario, mientras Periñón seguía en el curato de Ajetreo, pueblo al que siempre defendió. Dicen que es feo, pero dicen que es feo los que no lo conocen. Los atardeceres son muy bonitos. Te subes al campanario y miras por un lado, ves el llano, volteas para el otro, ves la sierra. ¿Qué más quieres? En cuanto a estar apartado no me parece defecto. Nunca se ha presentado el obispo a visitarme. Eso es ventaja. Nótese la forma en cómo Periñón precisamente menciona estas condiciones que para otras personas podrían ser precisamente un hecho malo, un hecho que podría precisamente implicarle un estancamiento o en todo caso precisamente mantenerse dentro de una mediocridad. Para Periñón era algo importante, porque esto le permitía comunicarse directamente con el ser humano. No así si hubiera estado precisamente como un obispo o en una ciudad más grande, porque entonces muy probablemente se hubiera encontrado con personas, sobre todo en la época españoles, que lo hubieran estado en todo momento manteniendo o en todo momento precisamente quitándole el tiempo con pequeñeces sobre las condiciones de los pecados. Al estar en este lugar y al mantener, escuchen por ejemplo lo que menciona, es muy importante esto. Dice, te subes al campanario y miras para un lado, ves el llano, volteas para el otro, ves la sierra. El llano precisamente lo podemos comprender como un lugar, un espacio que se encuentra propiamente, digamos, vamos a decir, ¿perdón? Plano, efectivamente, plano, ¿no? ¿Qué es el hombre cuando lo observamos? Es una pregunta sumamente importante y fuerte. ¿Qué es el hombre cuando lo observamos? Es plano porque entramos dentro del prejuicio. Cuando nosotros vemos al otro, decimos, dependiendo a lo mejor muchas veces sobre su ropaje o sobre su estudio, entre otro tipo de condiciones, a lo mejor muchas veces también por el apellido, lo estamos pensando como alguien, ¿no? Ah, bueno, si es tiene tales grados académicos, entonces seguramente es una persona muy humana, ¿no? O una persona con muchos conocimientos. Pero si no los ha tenido, entonces seguramente es un pobre diablo que no se dedica, no sé, a lo mejor a robar o cosas por el estilo. Eso es precisamente el sentido del llano. Lo único que observamos es lo primario. Observamos la superficie. Cuando menciona en el otro lado, precisamente, volteas para el otro, ves la sierra, es precisamente toda la difusión del ser humano en la consideración de su crecimiento. Incluso el ladrón tiene una característica que lo hizo llegar a ser lo que es. Tiene un pasado que le antecede precisamente para haberse vuelto lo que significa en ese momento el ser un ladrón. No es tan simple la visión. Sin embargo, cuando nos quedamos sobre todo dentro de una posibilidad de estadio de una ciudad más grande, me refiero siempre en la posición de la época, es evidente que estas condiciones no se van a dar, porque de alguna forma la ciudad siempre va a estar permeada por otro tipo de condiciones que impiden observar al ser humano. De alguna forma también podemos pensarlo, podemos remitirnos al pensamiento de nuestra actualidad, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Cuando nosotros accedemos, por ejemplo, al Facebook o al Twitter, vemos una serie de comentarios que en muchas ocasiones solamente están determinados como doxa, que no han sido pensados ni reflexionados, pero que algo también nos esconde, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas personas que necesitan, de alguna manera tan insistentemente, el ser escuchados? ¿Por qué necesitan ser reconocidos? ¿Qué está ocurriendo con estas personas? ¿Por qué necesitan que el otro precisamente valide su existencia por medio de una discusión? ¿Cómo se está conformando el ser humano? Parece algo bastante simple, pero aquí encontramos un elemento sumamente fuerte en la condición del pensamiento. Insisto, el texto puede tener dos posibilidades, bueno, yo digo que muchísimas posibilidades de interpretación. Yo traté de salir un poco de los parámetros ya que se habían determinado sobre los análisis que previos a este escrito, ¿no? Que se habían determinado precisamente por la sátira, por el juego, todo esto. Yo traté de buscar aquí ciertos tipos de elementos que me parece que son muy concretos en la obra y que están ocultos, y siempre lo he mencionado.
Hay que leer muchas veces entre líneas para poder comprender incluso el mensaje oculto que nos trata de determinar. Siempre también pensando que Ibargüengoitia es un excelente, excelente analista de la cultura mexicana. En la parte 2, que es precisamente cuando llegan a la cañada, al día siguiente, cuando me bajaba a la diligencia, no sé si gusta leerlo, me dice. ¿Cómo no? Al día siguiente, cuando me bajaba de la diligencia en Cañada, se acercó un hombre a decirme: ¿usted es don Matías Chandón? Soy el cochero de los señores Aquino y estoy aquí para ponerme a sus órdenes y llevarlo a la casa de la Loma. Me llevó cuesta arriba, entre dos hileras de casas de ricos, hasta llegar a la última, que era la más elegante. Un mozo abrió la verja, el coche entró en un patio y se detuvo ante una escalera de piedra por la que iban bajando un hombre, una mujer y un perrito. Confieso que me deslumbraron. Diego era alto y delgado, llevaba una gonguera blanquísima y un traje perfectamente cortado. Hasta mucho tiempo después comprendí que a su rostro de buenas facciones le faltaba vida. Ahí, le faltaba vida. Nótese, por ejemplo, la descripción que está haciendo, de alguna forma, no es tan importante verdaderamente la condición de la ropa, sino más bien la formación que se interpreta como símbolo del ropaje. Posteriormente vamos a ver precisamente que don Diego es esa persona que se encuentra en todo momento. Buenos días. Adelante. Buenos días. Que se encuentra en todo momento pensando en la idealización de una independencia sin balazos, sin sangre, que está buscando precisamente los medios pacifistas, que piensa que de alguna forma simplemente confirmar un tratado se le va a mandar al rey y va a decir, perfecto, sí, se vuelven independientes, no pasa nada, ¿no? Eso nos manifiesta precisamente la consideración primaria de este personaje. Es una persona que no se encuentra verdaderamente en la condición de observar o de conocer verdaderamente el ser humano. No sabe lo que es el ser humano. Lo que él sabe es la determinación que se ha interpretado precisamente por su conformación social. Ha sido una persona que siempre ha tenido de alguna forma bienes económicos, que tiene un buen empleo, que precisamente determina, bueno, también posteriormente vamos a ver que ha utilizado muchas veces la casa del marqués de la Dionda, precisamente de su hogar y sus vinos, que siempre se la están agradeciendo en todo momento, pero sin que lo sepa el marqués de la Dionda, por supuesto. Pero se ha dado una vida de rey, entonces se ha perdido precisamente la condición de observar al ser humano, del sufrimiento del otro. Él piensa que todos se encuentran en buenas condiciones, que a lo mejor llegando a una casa pues va a haber una cava, aunque no va a ser la misma que la cava del marqués de la Dionda, pero seguramente tendrán algunos vinitos que se puedan ofrecer, cosas por el estilo. Es precisamente como la formación de la ingenuidad en su máximo esplendor. No conozco el mundo, no conozco al ser humano, no conozco los dolores y por lo tanto soy ingenuo ante ellos y supongo que todo se puede arreglar por las vías pacíficas. Es un bellísimo ideal, por supuesto que es bellísimo, pero la realidad concreta nos muestra otra cosa, sobre todo si lo interpretamos a partir de nuestra realidad histórica, ¿no? Observamos que es sumamente difícil, aunque nosotros nos pudiéramos realizar una serie de firmas como se realizan por ejemplo en change.org, en la cual se determina que se le pide a los partidos políticos. Bueno, la realidad es que por el hecho de que existan millones de firmas, los partidos si no lo quieren no lo van a hacer. Aunque nosotros pidamos en todo momento y firmemos de manera categórica, tanto en internet como en físico, que queremos un cambio de gobierno, la realidad es que las cosas no van a ser tan simples. No por esa situación de repente el PRI va a llegar, o va a llegar el señor Peña Nieto y va a decir, bueno, estuve un año o menos, ¿no? Como 5 años, con sus taradeces que dicen, en el gobierno, pero en este momento se los entrego porque todos pues ya firmaron precisamente que somos un mal gobierno, vamos a desmantelar el PRI, todos vamos a renunciar a nuestras fortunas y bueno, les entregamos el país para que lo reconstruyan, ¿no? Pues, ¿no? Es completamente ilógico que va a pasar eso. Las condiciones de poder realmente se manejan sobre otras formaciones y es evidente que aquel que la detenta no va a permitir que se le escape de las manos. Continuamos, maestros, y me hace el favor, le faltaba vida. Carmelita estaba sonrosada, tenía la boca carnosa, su mirada refulgía y
y el pelo era como azabache, iba vestida de azul. Don Matías, dijo el corregidor, sea usted bienvenido a Cañada. Ahí, la distinción inmediata que realizamos ahí sobre la posición, ¿no? Ya vimos el personaje que de alguna forma evoca a don Diego, que es sumamente idealista, pero a la vez también es pusilánime, es una persona esperanzada, que únicamente piensa que con sentarse y firmar las cosas se van a resolver las cosas, es decir, es la imagen de la persona inactiva, es un personaje netamente pasivo, no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo confrontar la realidad, y por ello precisamente se maneja sobre esas funciones, mientras que Carmelita, es precisamente la contradicción de toda esta posición. Acá está jugando con un dualismo sumamente interesante Ibargüengoitia. De alguna forma está reivindicando la posición de la mujer en contraposición a la del hombre, precisamente como la mujer que lleva los pantalones dentro de la casa, ¿no? Carmelita, fíjense por ejemplo cómo describe esta condición. Tenía la boca Carmelita estaba sonrosada, tenía la boca carnosa, su mirada refulgía. El pelo era como azabache, iba vestida de azul. Es decir, es toda una interpretación directa sobre las condiciones de la pasionalidad. Ella era fuerza, era potencia, era acto. Era una persona de tomar las armas, era una persona de decisiones. A diferencia de don Diego, que era una persona pues, que tenía que pensar muchísimo las cosas y que en ello se le iba la vida. Continuamos, por favor, maestro. Mientras yo les daba la mano, el perrito furioso mordió mi bota sin que nadie lo regañara. A Carmelita le interesaba mi viaje. Le llovió en el camino. Hubo lodazal en las cuestas del Tecolote o Polvareda. Se rompió la muelle de la diligencia como a veces sucede. Ha de estar agotado. Mientras yo trataba de explicarle que no estaba cansado, ella se volvió a su marido. Acompaña al teniente al cuarto que le hemos preparado. Apenas habíamos dado 3 pasos, a ella se le ocurrió otra cosa. No se tarden, que yo estaré esperándolos en el mirador. La recuerdo como si estuviera viéndola. Había cogido al perrito para que no nos siguiera. Sonreía mostrando sus dientes magníficos, me miraba a los ojos. Parecía que realmente tenía ganas de platicar conmigo. Ahí. La imagen del perrito de alguna forma a mí me evocó inmediatamente la condición de, valga la expresión, y verdaderamente esto no es una falta de respeto ni nada, pero me recordó inmediatamente la posición de los estudiantes, ¿no? O sea, de los muchachos. Observemos, ¿no? El perrito de alguna forma es un personaje que está precisamente sumamente mimado. Estaba mordiendo la bota del invitado y nadie le dijo que no tenía por qué hacerlo. Ladraba, era, en pocas palabras, demasiada bulla, pero sin una conciencia. ¿Acaso no está pasando esto, por desgracia, en nuestras escuelas, donde encontramos precisamente que los muchachos en muchas ocasiones se dejan llevar por las condiciones de la bulla, del relajo, entre otro tipo de condiciones, y que pocas veces se vuelven verdaderamente conscientes de su educación? Es decir, ya no son personas autónomas, sino que son personajes direccionados precisamente por las condiciones que se les ha entablado desde condiciones educativas, ¿no? En pocas palabras, precisamente acá con el maestro psicólogo, Pavlov, ¿no? Nos recordará de alguna forma Pavlov, precisamente con el condicionamiento. Entonces pareciera muy extraño, ¿no? Pero ya vemos cómo acá, nada más con la imagen del perrito, podemos de alguna forma hacer una crítica positiva hacia las condiciones de nuestra realidad como función académica, ¿no? ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Por qué se están volviendo los muchachos acá? El hecho de ser demasiado mimados, el hecho de precisamente llevar unas condiciones desde la familia, tanto como en la escuela, de ser demasiado protegidos, les ha hecho precisamente ser eso, estar condicionados, pero que no piensen en esa condición de condición. Son rabiosos de alguna manera, echan mucho relajo, pueden ser muy, ¿cómo decirlo? Pueden ser muy efusivos, tienen la voz para hablar, pero la realidad es que no son conscientes de qué es lo que están haciendo. Y de alguna forma, verdaderamente, la educación tendría que emancipar y volver autónomos a los estudiantes, no propiamente condicionarlos a que deben de seguir cierto tipo de direcciones. Más adelante del texto, más o menos, maestro, por donde dice, miren nomás, hay una parte que a mí en lo particular me agradó bastante.
menciona así: estábamos tan cerca que yo podía oler el perfume del tropo que la corregidora me llevó ante un arco que abría en otra dirección. Miren las casas de la gente pobre. Qué bonitas son, ¿verdad? Son muy sencillas, pero están muy arregladitas. Si usted se fija, en ninguna falta una macetita con flores. Era otro cerro, el del barrio de San Antonio. Un apiñamiento de casas de adobe con cercas de nopal. Había montones de estiércol, humaredas, hombres dormidos, mujeres cargando rastrojo, niños jugando en el lodo, perros ladrando. La corregidora exclamó: ¿qué dignidad hay en la pobreza? Hay que tener una mente muy abierta para comprender esta condición, ¿no? ¿Cuál es la mirada que puede tener una persona que siempre ha tenido las mejores condiciones económicas sobre otra clase social? Muchas veces indiferencia, pero también muchas veces trata de dignificarla como una salvaguarda de sí mismo. Exactamente, justificando. Bueno, sí, pues están jodidos. Pero mira qué bonitas tienen sus casas, bien arregladitas, bien limpias. Y ahí es cuando nos cabe precisamente preguntarnos qué es lo que está ocurriendo entonces con las condiciones sobre la realidad social. No hay una toma de conciencia original y verdadera. Evidentemente, porque dentro de las clases altas, si se ponen a pensar en esas condiciones, muchas veces les va a llevar precisamente a una contraposición a su forma de vida, ¿no? ¿Cómo es posible que yo tenga todos esos elementos mientras que otros no carecen de ellos? Pero no solo eso, que también se encuentra, hay precisamente la condición de la alienación. Mientras yo justifico racionalmente estos actos, entonces estoy determinando, no conscientemente, claro está, pero sí estoy determinando que para que existan ricos tienen que haber jodidos. Para que existan ricos tienen que haber pobres. Y para que yo esté acá, tienen que haber millones de personas que carezcan de lo que yo tengo. Entonces comienza a comprender algo. Es mejor mantener a ese pueblo así, para que yo pueda mantener precisamente las condiciones sociales que he llevado hasta el momento de mi vida. Un gravísimo error que se ha cometido hasta la fecha, pero que históricamente lo hemos denotado. Ya muchas veces lo hemos mencionado precisamente dentro de las condiciones del marxismo, maestro. Si no me deja mentir, lo hemos comentado muchas veces. Pero está en eso, pero también observemos qué dignidad hay en la pobreza. Nuevamente es la ingenuidad de la persona que carece del sentido para poder corroborar precisamente que lo que se está buscando es otra forma de realidad. Observemos. La historia nos dice, por ejemplo, que el movimiento de independencia con la corregidora, entre otros, acá precisamente Carmen es la figura de la corregidora, de José Ortiz de Domínguez. De alguna forma se nos ha mencionado que históricamente ellos observaron todas estas condiciones de sublevación en las clases sociales inferiores y precisamente trataban de cambiar todos estos actos. La realidad es otra, y acá no lo está manejando de forma inmediata Ibargüengoitia. No es cierto, no se movía bajo esas condiciones. Simplemente era el cambio de estratificación del poder para que los criollos pasaran a tener el poder, quitando precisamente a los españoles. Nada más. No era precisamente que trataran de dignificar a esas personas, no era precisamente que trataran de sacarlas de su miseria, de su pobreza. No tenían absolutamente nada que ver con eso. Tal vez porque muchos eran ingenuos de esa condición, tal vez porque otros eran precisamente maliciosos y sabían que para que exista un rico tiene que haber pobres. Y mantener esa condición y entrar entonces en la posición de poder. Nada más era un cambio hegemónico, no iba a una verdadera independencia. Acá me pareciera ser que nos está manejando toda esa especificación. Continúo. Comimos, según el corregidor, en confianza, es decir, los tres y el perrito, ojo con eso, el perrito, en una mesa en la que hubieran cabido 14. Gracias a la corregidora, supe que aquel techo era artesonado, que el mantel había venido de Flandes, las copas de Aranjuez y los platos de Talavera. Parecía tan enterada. Nunca se me hubiera ocurrido que aquellos ojos verdes que me miraban con insistencia nunca habían visto el mar. Nuevamente, esa posición parecía tan enterada, como diciendo, parecía una persona que tenía muchos conocimientos, pero ¿de qué sirven todos estos si no observamos la realidad concreta como se nos está mostrando, ¿no? Es decir, de alguna forma podría ser incluso también una crítica precisamente a las posiciones que se dan dentro de la academia, ¿no? Por supuesto, podemos tener un gran conocimiento, qué sé yo, de Heidegger, de Hegel, pero ¿esto de qué sirve si saliendo, podemos hablar de ética, pero si saliendo vemos una persona que se encuentra a lo mejor recogiendo sus
productos que está vendiendo, llámense mazapanes, dulces, cigarros, qué sé yo, porque está lloviendo, yo llevo un paraguas y ni siquiera me acerco por lo menos a decirle, la puedo ayudar, o al menos con el paraguas la estoy tapando de la lluvia, sino que simplemente me paso derecho, pues entonces verdaderamente no estamos comprendiendo una condición real, nos estamos deshumanizando. Y acá podemos captar de alguna forma precisamente que mediante esta sátira está mencionando esa condición. ¿De qué sirve todo esto o estar enterado de todas estas cosas si en realidad no estamos observando al hombre? ¿De qué me sirve todas estas condiciones materiales? Saber que si es Talavera, o saber que si es de Aranjuez o de Flandes, o todo esto. ¿De qué sirve realmente todo esto? Si lo que no estoy viendo es que hay personas que están sufriendo. Personas que están abusando del poder. No sirve absolutamente de nada. Observes precisamente que con pequeñas sátiras, con pequeñas condiciones, está haciendo toda una crítica demoledora a las condiciones sociales históricamente como se han conllevado en México. Es una crítica ética, que pareciera que de inicio tal vez no se encuentra ahí, que nada más es una formación de una sátira histórica, pero tiene que ir como siempre algo más fuerte, algo más potente. Maestro, por favor, si nos hace el favor. 3 mozos sirvieron la mesa. En la primera parte de la comida, es decir, hasta que se llevaron los platos en que habíamos comido el arroz, la corregidora dominó la conversación. Describió, entre otras cosas, los padecimientos de los que trabajan en los telares. Eran indios que traían de lejos, a fuerzas, vivían separados de sus familias, trabajando de sol a sol y no les pagaban sueldo. Cuando alguno se escapa, los capataces lo persiguen por el cerro y, si no lo encuentran, agarran al primero que pasa y lo obligan a sustituir al que se fugó. Ahí, sumamente interesante, ¿no? Se supone que ya se había abolido la esclavitud, ¿no? Bueno, mejor dicho, la esclavitud nada más era para los moros, para los negros, para los mulatos, ¿no? Pero fíjense precisamente, y de alguna forma, y eso me recordó inmediatamente a Marx, no hay una conciencia de clase, o sea, ellos no se sabían esclavos. No. Se pensaban a sí mismos como personas libres que estaban en otra condición que no era la de esclavitud, pero a final de cuentas trabajaban de sol a sol sin que se les pagara un peso. Pero ellos se pensaban libres. ¿Por qué se pensaban libres? Ahí encuentra precisamente toda la enajenación cultural derivada probablemente tanto por la religión como por lo que se le mencionó, ¿no? Es decir, la palabra. Por eso la palabra es tan potente. No te preocupes, tú no eres un esclavo. Los esclavos son los negros. Pero lo importante para mí de este párrafo es, que viene después de la descripción de los lujos, es la forma en que ellos racionalizaban. O sea, el poder, Carmelita y Diego, están racionalizando lo que en el siguiente párrafo dicen. Los demás, los dueños son españoles. O sea, es la justificación de su actitud. Si uno observa toda esa secuencia, es primero, vean las casas de los pobres, las plantitas, ¿no? Hay mucha pobreza, mucha miseria, pero hay dignidad. Después vienen los lujos a los que nosotros estamos acostumbrados, la comida y eso, y lo que dices es cierto. Se habla de mucho de todo el mundo, pero por eso ese es el comentario, y después me enteré que nunca, o sea, no ha vivido realmente fuera de su casa. Todo lo ve color de arcoíris, ¿no? Todo maravilloso. Y después de eso, digamos que en los postres, viene la justificación ideológica de lo que van a hacer o de lo que están haciendo, la conspiración. O sea, porque empiezan a hablar, ya que reivindicaron la dignidad de los pobres, entonces el discurso de Carmelita, o sea, la corregidora, es: hay explotación, hay miseria, trabajan de sol a sol, los tratan como esclavos. Y a continuación dice, todos, bueno, lo dice Diego, todos son españoles. O sea, ya es la racionalización de por qué están conspirando. Por eso me pareció correcto. Sí, de hecho también, por ejemplo, qué bueno que hizo la mención sobre esta parte, porque yo también la estaba pensando sobre todo en la condición muy occidental sobre realizar dos posicionamientos, ¿no? Es decir, el binomio de bien y mal. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Ya racionalizamos todos lados, ¿no? Incluso por la dignidad de Dios ya está justificado, porque nosotros somos los buenos y ellos los malos. ¿Qué pasaría precisamente si tratamos de comprender entonces, de alguna forma,
que la realidad subsiste bajo otras condiciones que están más allá de esta interpretación maniqueísta del mundo, es decir, que no hay ni buenos ni malos. El mundo se basa en otras condiciones, ¿no? y se basa en condiciones de poder. Acá el maestro lo ejemplificó muy fuerte y muy concreto, ¿no? Es el aparato ideológico que se está manifestando precisamente para que esos puedan acceder al poder, justificando el hecho de derrocar a los otros que están en el poder. Qué interesante. Continuamos, por favor. Sí. Bueno, ya la parte que mencionó el maestro Daniel dice, los dueños de los telares son españoles, dijo. Pasamos a hablar de apellidos. El de usted me suena, dijo Carmelita. Si no me equivoco, viene usted de familia distinguida. ¿No son los Mejillón, Chambón, Condés de Casaplana? No, Carmelita, de Otumba, corrigió su marido. A ella no le cayó en gracia la interrupción. Es lo mismo. Dirigiéndose a mí, continuó. Y esa otra familia, los Chambón Alcácer, ¿no tienen grandes alcundias en la región de Mezcala? ¿Y no fue un Chambón el que abrió la mina de Joropo? Se volvió a Diego y comentó como si yo hubiera estado presente. Como si yo no hubiera estado presente. Se me hace que don Matías es un hombre riquísimo. Hasta entonces pude meter mi cuchara para advertir que no me llamaba Chambón, sino Chandón. Mi familia no es distinguida ni rica, seguí. No tenemos parientes condes ni alcundieros, ni ninguno de nosotros ha abierto una mina. Somos de Chiriguato. Cuando hablé, ella nomás parpadeaba. Cuando terminé, me dijo, bueno, pero usted es un hombre sincero. El corregidor me miró a los ojos y dijo con cierta solemnidad, nosotros también somos criollos de corazón. Entonces los mozos se llevaron los platos del arroz y don Diego tomó las riendas de la reunión. Debo advertirle que yo, por ser corregidor, soy capitán honorario del batallón provincial y, en consecuencia, seré miembro del jurado que va a examinarlo mañana. Dije que me alegraba y él, en vez de esperar al día siguiente, empezó a examinarme en ese momento. ¿En qué regimientos ha servido? Dije que había servido en el de artillería del Marqués de Lagunas y que en esa época estaba adscrito al segundo de Huehuetoca. En el mensaje de qué armas está mejor versado, he usado la de 8, la de 12 y la de 6, pero la que conozco mejor es la de 14 y medio. ¿Ha leído libros sobre explosivos del conde de Ballina? Lo consulto con mucha frecuencia. Arriesgué. Ahí. Nótese, por ejemplo, que de alguna manera Carmelita lo que estaba haciendo era precisamente una especie de examen, pero siempre con la picardía mexicana. Es el encantador, ¿no? O sea, porque le empieza a decir, ellos son criollos, imagínense que de repente le hubiera la respuesta de Chandon hubiera sido precisamente esta. Sí, en efecto, soy un chambón para darse alcurnia o algo por el estilo, entonces inmediatamente hubiera sido, digamos, alienado de la Junta, ¿no? Porque, este sí es español, y como es español, entonces no se va a juntar con nosotros, tenemos que quitarlo, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos conociendo a las personas que pueden estar dentro de la Junta, precisamente para realizar todas estas condiciones de la independencia. Y ahí, precisamente, nuevamente regresa todo esto y le empiezan a decir, fíjese que nosotros vamos a hacer parte del jurado, como diciéndole, de alguna forma, si tú gustas, te podemos echar la mano, siempre y cuando nos echan la mano. ¿A qué nos recuerda todo esto? Entonces, ¿por qué yo pensé inmediatamente en los partidos políticos? En toda esta situación como de que tráfico de influencias y cosas por el estilo, ¿no? Pero nótese cómo de alguna forma lo que nos está diciendo Ibargüengoitia tiene que ver con esto. Cuando nosotros realizamos la crítica hacia el gobierno, hacia los políticos, ¿la hemos realizado hacia nosotros mismos? Nosotros en algún momento hemos hecho algún acto similar, es decir, bueno, si tú me ayudas, yo te ayudo. Beneficio con beneficio se paga, ¿no? La pregunta es esa, pero todavía más profunda es, ¿qué pasaría si nosotros nos encontráramos en una situación similar? Estaríamos, porque cualquiera de nosotros puede decir, no, yo no jamás lo haría, por supuesto, porque lo estamos ideando, pero no estamos en la situación.
¿Qué ocurriría si, por ejemplo, nos llega a ocurrir, por desgracia, a lo mejor, algunas situaciones que nos impelen en todo momento, a lo mejor a buscar una posición o dinero o alguna característica similar, y que por lo tanto tengamos precisamente la necesidad de acceder a todas estas posiciones? Verdaderamente mantendríamos nuestra condición ética y moral de decir no, o estaríamos tentados a decir que sí. Acá lo maneja magistralmente Ibargüengoitia, porque parece ser que está diciendo, bueno, parte del destino, parte de la suerte, parte de las condiciones, pues se prestaron, ¿no? Porque ni yo dije que no, pero pues tampoco dije que sí al principio, ¿no? Entonces, conforme se fue dando la situación, es como yo accedí precisamente a determinarme ante ello. Ya de ahí, si pasamos a la parte 3, maestro, sí. 3. Cuando desperté, creí que estaba soñando. No reconocí el cuarto hasta que vi el agua con las no me olvides pintados. Ahí nada más rapidísimo, precisamente, a lo mejor para los que no han leído el texto, tiene que ver con el hecho de que en el capítulo anterior, en la parte 2, precisamente se está mencionando el hecho de que bebió un poco más de la cuenta Chandon, y precisamente por eso apenas estaba como retomando nuevamente la visión. No se hallaba en un mundo como ese, porque cuando despierta se encuentra en un cuarto completamente espléndido, ¿no? O sea, nunca había dormido en un cuarto tan lujoso. Dice, ¿qué está pasando acá? Pero ahí podría ser una interpretación precisamente de aquello que nos puede servir como tentación hacia las personas, ¿no? Es decir, cuando imaginemos a una persona que nunca ha tenido un bienestar económico, como pasa muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? ¿Por qué estas personas votan, por ejemplo, por el PRI? Muchas de ellas votan precisamente porque, y lo mencionan y lo dicen tajantemente, ¿no? Porque ellos nos vinieron a arreglar una despensa. Cuando una persona está acostumbrada a no tener nada y alguien le regala algo, lo ven precisamente como una dádiva impresionante a la cual tienen que seguir para ver si le vuelven a dar otra dádiva, porque ya no aspira a nada. Entonces, aquí estamos observando algo. De a poco se empieza a alienar al ser humano de sus propias condiciones de mejora social, y se le empieza a cerrar bajo una condición de pensamiento que no puede escalar más allá, que solamente esa es su realidad y no puede aspirar absolutamente a ningún otro lado. La educación es para otros, el dinero es para otros, el trabajo es para otros. Mi realidad no me compete en eso. Entonces, cuando alguien llegue y me regale algo, por supuesto que lo voy a seguir incondicionalmente. De alguna manera también hay que recordar los medios de comunicación. Nuevamente, yo insisto mucho en los medios de comunicación. Recordemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos van a manifestar precisamente todas estas... Adelante, buenos días. No, adelante, o ya de aquel lado. Gracias. Precisamente los medios de comunicación nos han manejado la idea de que el mexicano tiene que encontrarse direccionado sobre cierto tipo de funciones porque es lo mejor. Una crítica que yo siempre he realizado es el programa del señor Chespirito, precisamente por la misma condición. El Chavo del 8 pareciera ser que es lo que le está diciendo al mexicano, ¿no? No te preocupes, no pasa absolutamente nada. Es bueno, el apartado 14, donde menciona esto, leo. Ignoramos algo que había comenzado 2 horas antes en el recibidor de la casa de los padres, precisamente a raíz de lo que mencionaba el maestro Alcántara sobre la traición. Cuando Adarviles vio que el padre Pinole se ponía la estola y entraba en el cuarto donde estaba agonizando Juanito, comprendió que el moribundo iba a confesar de un momento a otro. Supuso, gracias a lo que Diego le había dicho, que su participación en la junta iba a figurar entre sus pecados y que en el momento en que el padre Pinole supiera que había una conspiración encañada, iba a denunciarla. Adarviles ha de haber creído que la junta estaba perdida y decidió ponerse a salvo. Lo hizo de la manera más sencilla, denunciando la conspiración del mismo. No esperó a que muriera Juanito. Salió de la casa de los padres, atravesó la calle y entró en la alcaldía. Interrumpió la partida de ajedrez que el alcalde Ochoa estaba jugando con el licenciado Manubrio. Los 2 hombres oyeron la declaración de Adarviles. El licenciado hizo el acta con su puño y letra y dio fe al final, como escribano que era. Es un contrato. Adarviles denuncia de motu propio
una conjura que pone en peligro la seguridad del reino. El alcalde Ochoa, a nombre de la audiencia de la Nueva España, se compromete a excluir a Darviles de cualquiera de los procesos que se deriven de la denuncia. Firman los tres. A Darviles dijo casi todo lo que sabía. Omitió algunos datos por ignorancia. Dijo, por ejemplo, que los papeles de la Junta estaban en un cofre, el cofre en la covacha y la covacha en la casa del reloj, pero no que a la covacha se pudiera entrar también por la casa contigua. Otros, por olvido, denunció a Ontananza, pero no al DACO, al doctor Acevedo, pero no al señor Mesa. Por último, trató de disminuir la importancia de su participación. Dijo que Borunda iba a poner sobre las armas a 200 hombres, pero no que a la mitad del batallón de Cañada estuviera envuelto en la conspiración. Hecha la denuncia, a Darviles fue a su casa, hizo que su esposa se vistiera de luto y ambos fueron al velorio de Juanito. El alcalde Ochoa y el licenciado Manubrio se quedaron en la alcaldía. No se sabe lo que pensaron ni lo que dijeron, pero sí lo que no hicieron. No mandaron un despacho urgente a la Ciudad de México dando aviso a la audiencia de lo que acababan de descubrir. No se comunicaron con el juez Cedrón, que era el único en Cañada que hubiera podido dar una orden de aprehensión en contra del corregidor. No advirtieron al coronel Bermejillo que uno de sus oficiales acababa de declarar que estaba complicado en una conjura. No alertaron a los alguaciles, que era un cuerpo con el que hubieran podido contar, porque dependía directamente del alcalde. Se quedaron en la alcaldía, probablemente discutiendo, indecisos, sin hallar qué hacer. Recordemos, por ejemplo, también otra de las posiciones que se han mencionado del mexicano, ¿no? Lo hago mañana, ¿cómo se le dice? Es El hombre del mañana. El hombre del mañana, ¿no? También esa condición. Pareciera ser que esta indecisión precisamente ha llevado de alguna forma al mexicano precisamente a asumirse en las condiciones en las que se encuentra actualmente políticamente hablando, ¿no? Es decir, no toman una decisión y observan que sus dirigentes también están bajo esas condiciones, ¿no? Un día de repente el señor es del PRI, el otro día es del PAN y se quieren lanzar para la presidencia, no vamos a decir nombres. Pero bueno, sabemos la situación. Entonces uno comienza a preguntarse ¿qué es lo que está pasando realmente? Cuando queremos tomar una conciencia sobre los actos que realizamos, no podemos efectuarlos de manera específica por el hecho de que observamos que los propios dirigentes o las propias condiciones de lo que vamos a actuar en todo el tiempo son cambiantes. Eso nos crea un estado entonces de espera, el cual nos prohíbe actuar. Pero también eso lo realizamos en los actos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con aquel profesor que tiene que entregar unas, no sé, no es mi caso, ¿no? que tiene que entregar unas implicaciones sobre las clases que tiene que dar durante 15 días y lo va dejando al último, ¿no? Y ya debe como 3, ¿no? Entonces eso también hay que ser conscientes, a todos nos pasa. La pregunta es ¿por qué? Hay algo que no queremos encarar, hay cosas que no queremos hacer, ¿por qué no las queremos hacer? ¿Qué nos está determinando a hacer este tipo de situaciones? ¿Para qué las pensamos? Porque muchas veces incluso la construcción de un ser humano se da sobre el aspecto de reconocer tanto los actos buenos, pero los malos también. En los actos malos normalmente es donde encontramos precisamente lo que en la actualidad muchos están diciendo, las plazas de oportunidad, las características de oportunidad, ¿no? Es decir, poder... Los polos, ¿no? Precisamente para poder cambiarlos. El problema radica en esto. Muchas veces solamente estamos pensando en nuestros defectos para poder cambiarlos, pero la pregunta es ¿cambiarlos para quién? No nos hemos puesto a pensar en eso. Es decir, por ejemplo, a lo mejor un acto tan simple como eso, no digo que, insisto que no digo que sea mi caso, ¿no? Ahí sí de plano no es mi caso. Puede ser un acto de rebelión ante el sistema. Poco a poco se logran esas condiciones. No digo que sea mi caso. Se me está grabando el maestro Benito. Es que me está grabando el maestro Benito. Es una copia para la escuela. Es una copia para la escuela. Pero digo, no es mi caso, por eso menciono, no es mi caso. Continúo. Acababa de cometer su gran error de aquella noche, que consistía en permitir que el licenciado Manubrio se quedara a oír su conversación con Ochoa. En este caso es don Diego el que va precisamente a ver al licenciado Ochoa para comentarle precisamente de que ha escuchado una conspiración, pero quiere saber si lo pueden ayudar. Es decir, de alguna manera trata de ocultar todo esto, haciéndolo visible, ¿no? Es que yo escuché que alguien dijo eso, pero no estoy pensando que en los rumores precisamente se puede ocultar la verdad. Mencionan que consistió en permitir que el licenciado Manubrio se quedara en su conversación con Ochoa. Dice que no insistió en hablar con el alcalde a solas,
para no dar a la entrevista una solemnidad que no convenía que tuviera. Expuso la situación así. Me han dicho que Juanito, yo no lo creo, pudo haber sido miembro de una organización secreta. Quiero que me digan si han oído hablar de este asunto. Como si se hubieran puesto de acuerdo el alcalde Ochoa y el licenciado Manubrio, contestaron que no. Ya me lo imaginaba, dijo Diego. Con esto me basta. Si ustedes no están enterados, lo más seguro es que se trate de un chisme sin fundamento. Los otros no estaban enterados, pero sí interesados. Quisieron saber qué clase de organización secreta era la que podía haber pertenecido al difunto y quién le había dado la noticia a Diego. Este contestó que, con evasivas, no podía precisar de qué clase de organización se trataba, ni quería dar el nombre de quién le había dado la noticia, puesto que tenía visos de ser falsa. En ese punto, el licenciado tomó las riendas de la discusión y dijo: decir que alguien es miembro de una organización secreta, cualquiera que sea, es una acusación muy seria. Claro que es muy seria, dijo Diego. Por eso vine a consultar con ustedes. Ya que nos hizo el favor de pedirnos nuestro parecer, no dejemos el asunto en el aire. Vamos a reflexionar, propuso Manubrio. Reflexionaron si Juanito había pertenecido a una organización secreta. ¿Quiénes podrían ser los otros miembros? Llegaron a la conclusión de que algunos de entre ellos, cuando menos, tenían que vivir en Cañada, puesto que Juanito rara vez había salido de viaje. De los habitantes de Cañada, siguió el razonamiento, los más cercanos a Juanito habían sido Diego y Carmen. El licenciado Manubrio propuso que ambos quedaran por encima de toda sospecha. El alcalde estuvo de acuerdo y Diego quedó agradecido. De alguna manera también ahí captamos algo, ¿no? Parte de la herencia que tenemos de la picardía mexicana se lo debemos a los españoles. El licenciado Manubrio era español y le estaba atendiendo toda una trampa únicamente con las condiciones de decirle: no, tú estás fuera de sospecha, pero venos comentando, ¿no? Cómo estaban las situaciones, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hacemos propiamente para encontrar a una persona cuando se encuentra culpable? Le damos confianza. Exactamente, porque si lo empezamos a inquirir con preguntas sobre su persona, esa persona siempre se va a poner evasiva. Y como dicen, llega todo. ¿Qué pasa si le otorgamos esa confianza? No te preocupes, en efecto, yo confío en ti. Pero dime, ¿qué hubiera pasado si, o como yo muchas veces digo, ¿no? Hagamos un ejercicio de suposiciones para ver cómo podemos alcanzar eso? De alguna forma me recuerda un poco también esa condición que mencionaba sobre todo mucho Lacan, ¿no? La verdad no existe, pero es. Ahí está la verdad, ahí se nos está manifestando toda esta condición. Ya avanzando un poco más en el texto, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, alguna participación. Sí, maestra, por favor. Bueno, yo tengo varios. Sí, por supuesto. Entonces me voy a retroceder bastante. Respecto a lo que comentabas sobre esta acción de mucha gente, por ejemplo en Puebla, hablando concretamente del estado de Puebla, que por medio de las redes sociales, los millennials, ¿no? Fueron y bueno, están yendo a comunidades y están observando, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que puedo percibir ahí es que, pues desafortunadamente, gracias por decirlo, tal vez, a lo mejor suena irónico, pero gracias a este evento se volvió a ver al otro. Sí. Porque muchísimas personas, digo, no nada más hablo de los millennials, pero muchísimas personas, de gran parte de la población, yo creo que no les quiera, simplemente es algo que se atraviesa en el camino. En cuanto a los partidos políticos y demás, y esta demanda de que pues donen todo lo que los ingresos que van a tener para el 2018 y que ahorita, ¿no? A partir de ahorita bla bla. Bueno, yo he escuchado a varios analistas que han estado con Aristegui y que han estado en Canal 11, en distintos programas a partir de las 10 de la noche, al respecto, y me parecen algunas cosas relevantes allí. Todos sabemos, y digo, hasta Ochoa, ¿no? El presidente del PRI ya dijo que por supuesto que lo lanza, o sea, yo encabezo que todos los partidos se queden ya sin presupuesto y todo ese dinero se vaya precisamente para la reconstrucción. Pero mañosamente, ¿quién tiene al gobierno federal en sus manos? ¿Qué partido lo tiene? Y la gran parte de gubernaturas, ¿quién las tiene?
Entonces, bueno, eso que implica, o sea, es muy peligroso ver las cosas así como que muy simplistas, muy unidireccionales. Allí entonces, si de por sí lo hacen, ¿no? Si de por sí lo hacen, ocupar los fondos públicos para compra de votos, ¿no? Y clientelismo, si de por sí lo hacen. Ahora sí, sin esto, Sí. pues con mayor razón. Entonces hay que tener cuidado allí, ¿no? Ahora, el 100%, donar el 100%, pues, está canijo. Ayer escuchaba un analista, yo creo que decía, dijo, pues el 50%, tal vez, ¿no? El 50%, porque de alguna manera los partidos, pues que, o sea, ya secretaria, edificio, bla, bla, o sea, ¿de dónde? O sea, y ahí vendrían, pues, otra de las mañas que utiliza el sistema político mexicano, ¿no? Meterse con empresarios y cierto, lo que sabemos, ¿no? O sea, tú me das, yo te doy, yo te pago, ¿cómo sucede, no? Al rato te tengo que pagar esos favores, porque gratis, ¿quién? Sí. Entonces sí, sí se tiene que, se tendría que reflexionar mucho eso sobre quitarle los ingresos a los partidos políticos. Ahora, ayer estaban diciendo con Aristóteles que curiosamente el gobierno mexicano, el gobierno federal, erogó más en darles pantallas, ahora con el cambio, ¿no?, de imagen en las comunicaciones, que erogó mayor cantidad con las pantallas que lo que piensa, lo que dice que va a aportar, sí. a donar. O sea, las prioridades, ¿no? Las prioridades. Y todos sabemos que estos son mecanismos ideológicos de control y bla, bla, bla. O sea, absurdo. Otro aspecto. Lo que se gasta, también hay cifras ya, lo que se gasta en publicidad. Los gobiernos, pero bueno, el que obviamente gasta en mayor monto es el gobierno federal, en publicitarse, ¿no? Peña Nieto en este caso. O sea, lo que gastó Peña Nieto en un año, equivaldría, en dado caso que se aprobase, ¿no?, equivaldría al monto que los partidos políticos, ¿no?, se les retiraría, ¿no?, por esta contingencia, por un año de Peña Nieto, que gastan. O sea, cosas tan inverosímiles, ¿no? Sí. Pues creo que básicamente sería... De hecho, en el mismo texto, observamos cómo Ibargüengoitia de alguna forma también hace esa crítica muy fuerte, ¿no? Porque para todo es fiesta, parece que para todo es fiesta, y para la fiesta siempre hay dinero, y menciona, ¿no? Van a uno de los pueblos, dicen que el pueblo es verdaderamente pobre, pero dicen que supuestamente como tienen que hacer la fiesta patronal, entonces tienen mayordomos que se encargan de recolectar el dinero y hacen una mega fiesta y toda la situación. Uno pregunta, bueno, oye, si sacan tanto dinero, entonces, ¿por qué no mejoran sus condiciones sociales? O sea, tienes el dinero para hacer una mega fiesta, ¿por qué no lo inviertes en otra cosa? Pues yo diría que son parte de los introyectos, ¿no?, que como cultura ya tienen ellos ya preestablecidos. Sí. O sea, lo importante es la mayordomía, llegar a ser mayordomía, y te pasas 20 años ahorrando para ser mayor. Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo entonces verdaderamente para mejorar nuestras propias condiciones? Porque, por ejemplo, también sí es cierto, el gobierno, sobre todo el gobierno federal, es evidente que va a gastar en banalidades, ¿no? Porque en lo particular, verdaderamente a quién le interesa, a quién le importa o a quién le beneficia el hecho de ver a Peña Nieto en la televisión. O sea, sus mensajitos burdos, ¿a quién verdaderamente? Bueno, me siento beneficiado, me siento más tranquilo por el hecho de ver que el Señor dice que vamos por buen camino cuando de repente me acaban de subir el aguacate. O sea, es una realidad concreta. Y el tipo está haciendo hasta lo imposible por precisamente para hacer un paliativo de todas esas condiciones. Pero también ocurre, o sea, y es una realidad, también ocurre precisamente fuera del gobierno, en el mismo mexicano, ese aspecto, ¿no? De repente llega la fiesta de tal santo, de tal virgen, y se hace un despilfarro de dinero y tú dices, bueno, con todo ese dinero no pudieron haber mejorado, a lo mejor si por desgracia el gobierno no te viene a poner un alcantarillado decente, no lo pueden poner entonces ustedes.
Sí, el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo, pero si no lo tiene, entonces tampoco esperes que el gobierno venga y te haga las cosas, porque también el problema es ese. Nuevamente captamos la falta de responsabilidad. Es muy cierto, sí, es muy cierto lo que menciona, tiene toda la razón. Y acá en el texto también encontramos esa situación con Ibargüengoitia, de alguna manera no la menciona, sí. Muy excelente punto. Hay una frase que dice, yo no le tengo miedo a los, ¿cómo dice? A los perversos, algo así, no sé si alguien me ayuda con las palabras textuales, sino a los pasivos. Porque si eres perverso ya sabes, sí, ya sabes a qué le tiras, ya sabes sí, cuáles sí, son sí. tus armas y hacia dónde van, pero el pasivo, el que... Pues, sí, El que no dice lo que piensa. Es al que más temor se debe dar. Es muy cierto. Maestro, Yo quería aquí hacer referencia ahora sí que a Rulfo, que es el otro que estuvimos viendo, las lecturas. Subí a Face la recomendación de que lean el día del derrumbe, que no leímos en las jornadas. Habla de un temblor en septiembre. Y bueno, lo escribió en 1950 y 40 y tantos, ¿no? El cuento antes del temblor del 57 incluso. Y habla efectivamente de esto que estabas ahorita diciendo. Está relatando, ¿no? ¿Te acuerdas del temblor? Ah, sí. ¿Qué pasó? Ah, cuando nos vino a visitar, es la última vez que nos visitó el presidente. Y ahí relata este asunto. Se organiza el pueblo porque va a llegar el señor presidente y tienen que medio pintar. O sea, es un desastre natural, pero como ve el señor presidente tienen que quedar bien, ¿no? Y dicen, y tuvimos que gastarnos, ahí dicen 4,000 pesos, ¿no? Pero insisto, ya por los años 40. Nos gastamos 4,000 pesos en darle la comida a todo el pueblo y a todos los que vinieron con el señor presidente, ¿no? Y bueno, ahí sigue relatando hay borrachera y termina de balazo y todo, pero varios detalles. Uno, primero, el asunto de los temblores, ¿no? Como me contestó una compañera, hasta parece profecía. Temblor en septiembre. Y más o menos, ahí dice, fue el día 20 de septiembre, y le dice, no, fue unos días antes. Dos, la reacción del pueblo, o sea, la reacción del pueblo y la reacción del gobierno. El gobierno cumple haciendo acto de presencia y echándoles porras y diciendo, vamos a salir, es el discurso del presidente. Y la actitud del pueblo, hay que recibirlo bien y a pesar del derrumbe tenemos que gastar y más o menos arreglar, ¿no? Que no vea tantos de estos. Bueno, eso es en cuanto a Rulfo. Ahora, sobre el comentario de lo que pasó en el proceso social, yo insisto, tiene que ver nuevamente en la forma en que se está asumiendo. Sí he leído editorialistas, comentaristas que hablan que es el despertar de los millennials. Yo creo que eso es relativo. O sea, sí creo que existe, que muchos jóvenes, esos que llaman millennials, se movilizaron y fueron solidarios. Pero también creo que es cierto que es solo un segmento. Creo que esos que pregonan le dan más importancia a eso y se están olvidando del otro, lo que también creo que sea cierto, el vandalismo, que también se dio. que había sido por los de la Junta. Para poder lograr esto, para poder lograr esto es el plan ideal. Esto nos recuerda perfectamente la viveza que se dice esta característica del mexicano, lo que coloquialmente llamamos como palancazo, pero también nos muestra algo común entre los mexicanos, la adaptación y el compromiso con quienes nos ayudaron. Esto es lo más importante de este personaje, pues sostiene la condición de que podemos crecer al hacernos conscientes de nuestra situación. No se trata solamente de ser agradecidos, se debe buscar en todo momento la posibilidad de retribuir a quienes nos ayudaron siendo mejores personas de lo que éramos antes, pues esta es la esencia que permite que se dé la posibilidad de la libertad y de la emancipación. Por supuesto fue por un golpe de suerte, pero esto nos implica observar con más detenimiento los sucesos que nos acontecen día a día. También debemos hacer mención del matrimonio de los Aquino, entablado por Carmen y Don Diego. Esta pareja nos muestra otras facetas más del mexicano, las cuales se encuentran perfectamente desarrolladas en la dualidad comodino encajoso y la idealista pasivo.
Diego trata de realizar una independencia sin enfrentamientos, lo cual delata una naturaleza temorosa y tímida, tan característica de la clase burguesa, la cual, en su afán por mantener el control y acceder a más poder, idealiza la noción de independencia dando como resultado un malentendido, pues, en el fondo, solo trata de cambiar la condición de poder a su beneficio. El hecho de que insista tanto en firmar la Declaración de Independencia delata una falta de conciencia real sobre la situación vivida en su época, ya que ignora el sufrimiento de las clases bajas, pues se encuentra en una posición de privilegio que le permite vivir con cierta holgura, también a expensas del marqués de la Hedionda. Es aquí donde observamos un choque profundo entre las condiciones sociales. En primer lugar, debemos notar cómo Periñón se le presenta como todo un hombre de mundo, y no porque haya viajado, sino por el hecho de que conoce el dolor, mientras que a Diego se le presenta casi como si fuera un niño ingenuo, inconsciente de la realidad que aqueja a su momento histórico, pero con un ideal fantasioso, aunque noble. De alguna manera nos recuerda al siempre bien intencionado hombre de nuestro tiempo, quien supone que con quejarse, insultar o escribir acerca de lo que se debería hacer en el país en las redes sociales, se ha convertido en un símbolo de la revolución y así podrá cambiar el rumbo de la sociedad. En otro lado, tenemos a Carmen. Ella bien podría simbolizar la pasionalidad y el temperamento efusivo y poco metódico. Sin embargo, esto solo puede ser en el sentido de que ella es la contraparte de Diego, o tal vez sea al revés, Diego es la contraparte de Carmen. Esto se debe a que ella es quien tiene los pies en la tierra, es una mujer de acción, que reivindica la figura femenina en un mundo dominado por hombres. Es ella quien había tomado la decisión de actuar cuando fue descubierta la conspiración, mientras que Diego prefirió tomar otros medios. Ella tomó las acciones que el idealista nunca se atrevió a realizar. Es, de alguna manera, otra forma de emancipación al yugo ejercido por la figura de poder, donde demuestra tener una ventaja sobre Diego. Ella no teme perder, por lo cual es más consciente de su realidad y la convierte en una persona de acción. Entonces, debemos tomar en cuenta que todo movimiento armado que intente sublevarse al régimen de autoridad normalmente se encuentra permeado por dos condiciones, a saber, el idealismo y el pragmatismo. Es cierto que el idealismo nos lleva a pensar en las mejores condiciones y posibilidades de un movimiento libertario, pues nos invita a pensar en mejores condiciones sociales y humanas para un Estado. De este ideal de libertad emana la posibilidad de la fraternidad y unidad social, de un régimen político basado en los méritos y de una libertad que garantice el acceso a la seguridad social, estudios superiores y a una formación humanista que logre encauzar lo mejor del ser humano. Sin embargo, todo idealismo olvida una condición humana siempre presente, a saber, el sufrimiento. El sufrimiento se nos quiere presentar como una opción y no como una condición. Por ello se olvida rápidamente las enseñanzas que podemos adquirir por este medio, llevándonos a un ciclo de evasión que nos aliena de la sociedad y nos conduce a un frenesí consumista, tanto de objetos como de sensaciones, que nos impiden observar la realidad tal cual nos acontece. Esta evasión del sufrimiento ha permitido grandes monopolios empresariales, un buen ejemplo de eso son los medios de comunicación, enajenarnos con la falsa promesa de erradicar el sufrimiento por medio de paliativos auditivos y en mayor medida visuales, lo que conlleva a sumir a una sociedad en la esperanza y la pasividad. Por ello, cuando nos volvemos conscientes de que el sufrimiento es una condición y no una opción, observamos al mundo desde otro sentido, pues lo hemos configurado como posibilidad de encuentro con el otro que sufre, y no como evasión y olvido. Por supuesto, lo anterior lo entendía muy bien Periñón. Comprendía de alguna forma el malestar del pueblo, por lo cual les permitía ciertas licencias a sus soldados. La frustración, el olvido, las injusticias, las humillaciones y la impotencia eran lo cotidiano en la vida de la gran mayoría del pueblo mexicano. Periñón sabía muy bien que en estos sentimientos no podían ser contenidos por más tiempo, pues siempre cabía la posibilidad de una traición con tal de seguir los sentimientos derivados de años de explotación, y, contagiado por la ceguera del poder, supuso que podría dosificar estos sentimientos y mantenerlos bajo su yugo siempre y cuando estuvieran bajo su mirada. Por otro lado, tenemos el aspecto de la acción. El mismo Periñón menciona a Chandón lo que hubiera hecho en lugar del corregidor don Diego Aquino, al cual le recrimina incluso el capricho de este al mantenerse dentro de la prisión aun cuando ya habían escapado los españoles de la Cañada. Por supuesto, la acción es necesaria en todo movimiento armado, y se debe ser consciente que este tipo de conflictos tendrán bajas. Sería muy inocente pensar de otra manera. Periñón, entonces, al estar consciente de este hecho, sabía también que iba a morir. El grave problema ocurrió en la batalla de Cuijas, pues al precipitarse contra el destacamento de Perote comandado por el general Cuartana y no darse el tiempo para pensar en una estrategia, prácticamente sentenció su derrota.
Entonces, queda claro que ninguno de los extremos, el idealismo por un lado, la acción apresurada por el otro, es más eficaz que el otro en estos casos. Es mejor el punto medio aristotélico, que sería aquí la prudencia. La prudencia parece ser un factor que no fue contemplado por ninguno de los personajes, pues todos cometieron errores, ora por omisión, ora por descuido, ora por negligencia, y que a la postre permitió que ocurriera el desenlace fatal para Periñón. En este sentido, pareciera una tragedia al más puro estilo griego, pues el destino estaba sellado por las acciones cometidas con anterioridad, lo cual nos hace reflexionar en la manera en que confrontamos la vida, ya que no siempre somos conscientes de las decisiones y acciones que ejercemos, y suponemos que ello nos permite evadir la responsabilidad por estas. En conclusión, debe quedarnos presente que, como toda obra literaria, esta tiene un sinfín de interpretaciones, una de las cuales fue la expuesta en este corto escrito y que tiene que ver con la responsabilidad. El título sugiere, por supuesto, llegar hasta el final con los ideales que hemos decidido seguir, ya que estos son la base de la construcción de nuestra moral y nuestra ética. Debemos hacernos responsables hasta el final de nuestras acciones, así éstas nos sean perjudiciales en algún momento, porque las elegimos libremente. No fuimos obligados por nadie a realizarlas. La elección de la libertad es lo que nos permite definirnos como seres autónomos, como personas que pueden dignificar a los demás por medio de nuestras elecciones. Cierto, la novela muestra la picardía mexicana, pero también nos muestra una persona consciente de esta picardía. Nos muestra personas que deben realizar actos que no siempre son nobles, pero que apuntan a llevar la posibilidad de la conciencia de la libertad a quienes no la tienen. Recordemos, por ejemplo, el momento en que libera a los mineros de la reseca con lo siguiente. Cito, en palabras de Periñón, o sea, López. Con estas palabras queda abolida la esclavitud en América, que fueron, si no me equivoco, de Bolívar, ¿no? A lo cual no pudieron entender. ¿Por qué no eran conscientes de la libertad? ¿Qué les significaba la libertad entonces? Ahí tiene que ver precisamente cuando va a sacar a unos mineros y les comienza a decir que ahora son libres, pero ellos no entienden eso. Porque dicen, no, es que los esclavos, nosotros siempre fuimos personas libres, los esclavos son los otros, los negros, pero ellos también de repente los agarraban en cualquier pueblo y órale, a trabajar, no les pagaban, también eran esclavos, pero no sabían eso. Por supuesto quedan todavía las palabras de Periñón cuando fue capturado. Cito, el juicio de Periñón duró 6 meses. Los fiscales fueron el licenciado Manubrio y el obispo Begoña, quienes lo acusaron respectivamente de 26 delitos civiles y 32 eclesiásticos, todos múltiples. El tribunal lo encontró culpable de todo, pero no paró allí la cosa. Querían que se arrepintiera de lo que había hecho y que firmara un acto público de contrición. Dicen que Periñón preguntaba, si ya me condenaron, ¿para qué quieren que me arrepienta? Para poder darte la absolución, Domingo, contestaba el obispo Begoña. No me interesa. No firmaba y por eso duró 6 meses el juicio. Dicen que en las noches jugaba baraja con el licenciado y el obispo, que iban a visitarlo en la cárcel. Jugaban Paco Chico. Periñón ganó 300 reales que le regaló al carcelero. Por fin, el 27 de agosto dicen que dijo, tráiganme en la mañana el acto de contrición y la firmo. El 27 de la madrugada le llevaron el escrito. Dicen que lo leyó cuando estaba desayunando y cuando terminó el chocolate firmó. Después lo llevaron a un basurero y lo fusilaron. En el lugar donde escurrió su sangre, dice la gente, nació una mata de ese nopal chiquito que da flores rojas y se llama Periñón. 16 años pasaron antes de que alguien se diera cuenta de que en el acto de contrición que le llevaron, Periñón, en vez de firmar, escribió nomás López. Cierra cita. Y así es como se llega hasta las últimas consecuencias, tal cual se llevó a cabo la vida, porque, después de todo, ¿por qué arrepentirse de nuestros actos cuando sabemos que estos son éticos? Se debe llegar siempre hasta el final.